Muy buenos días, tengan todos ustedes. En este día vamos a iniciar la unidad número 2. El objetivo de este día, identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. El tema de la unidad, el choque cultural en la conquista de América. La organización de las culturas andinas, principios vitales de organización, la reciprocidad y redistribución. En cuanto a la organización de las culturas andinas, vemos que la reciprocidad y redistribución, una de las características de las relaciones sociales del Tahuantinsuyo, era la reciprocidad como forma de mantener el orden y la equidad. La reciprocidad se ejercía de dos maneras: simétrica, cuando era entre personas, o entre estas y la comunidad. A este tipo corresponden los sistemas de ayuda mutua conocidos como Aine y Minga. Como la economía inca no empleó la moneda ni el mercado, sino que se fundamentaba en el intercambio de productos, la fuerza laboral no se basaba en la remuneración, sino en la reciprocidad del parentesco. Asimétrica, consistía en el trabajo obligatorio en las tierras u obras del Estado o del Inca. A cambio, organizaba rituales, construía y mantenía caminos, asignaba bienes o familias necesitadas. A esta relación de recompensa de parte del Inca se le conoce como redistribución. A continuación vemos la minga, el trabajo colectivo, hoy por ti, mañana por mí. La minga, en quichua, trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad, es una tradición de las culturas precolombinas sudamericanas que consiste en la colaboración de un grupo de actividades que benefician a la comunidad, como la construcción de obras públicas. Hoy por ti, mañana por mí. El Aini es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de un ayllu. Consiste en que un grupo familiar ayuda a otro en labores agrícolas o de construcción de casas, con la condición de que se corresponda de la misma manera cuando aquel lo necesite. Durante el trabajo se sirven comidas y bebidas a los colaboradores. La filosofía del Aine se expresa en el refrán popular actual: hoy por ti, mañana por mí. Vemos a continuación el control vertical de pisos ecológicos. El etnohistoriador John Murray, en su libro El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas, sostiene que muchas etnias andinas compartieron un macrosistema económico. Cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos que necesitaba, como el maíz y el tubérculos. En ese mismo espacio se concentraban la población y el poder político. En los alrededores del núcleo, a días o semanas de camino, había zonas multiétnicas en las que se desarrollaban otros cultivos como el algodón, ají y coca. Criaban rebaños y se explotaban los bosques y otros recursos, aprovechando la diversidad de cada piso ecológico según el clima, el relieve, la altura y otros factores. ¿Cómo lograban los pobladores de la sierra ecuatoriana aprovisionarse de productos de diferentes ecologías existentes en las diferentes zonas climáticas? La respuesta es un fenómeno que se podría llamar microverticalidad, que quiere decir que los habitantes de un pueblo tenían campos situados en diferentes pisos ecológicos que se podían alcanzar en un mismo día, con la posibilidad de regresar al lugar de residencia por la noche. También existía la macroverticalidad, que se da en distancias más grandes, como en el caso de los Andes peruanos, donde las jornadas son mayores.
En los alrededores del núcleo, a días o semanas, se encuentra que había zonas multiétnicas, como hemos dicho. Observamos aquí en el gráfico el sembrío, va desde el Océano Pacífico a la costa desértica, a los valles templados, la sierra, el altiplano y la región selvática. De acuerdo a su relieve están los cultivos, como podemos apreciar. En la distribución espacial de los pobladores, los ayllus, vemos aquí que el núcleo de la estructura social y territorial del imperio inca era el ayllu, clan de familias emparentadas y con el derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado. Cada ayllu aportaba 10 hombres para la mita. Un anciano lideraba la comunidad. Varios ayllus conformaban una saya o sector. Varias sayas componían un guamaní y varios guamanís conformaban un suyo o región gobernado por el suyo yuk apu. El imperio inca estaba conformado por 4 suyos, de ahí que en quichua se le denomine Tahuantinsuyo. Los 4 suyos yuk conformaban el consejo imperial junto al inca. Aquí observamos un mapa del ayllu, núcleo de la estructura social territorial, clan de familias emparentadas, derecho común sobre un terreno, aportada con 10 hombres a la mitad, liderado por un anciano. En la distribución de las tierras, el imperio del Inca era monárquico paternalista. No existía la propiedad privada y el Estado intervenía en todos los aspectos de la vida social y doméstica. No hubo desórdenes, no pasaban hambre. Las personas comunes consagraban al trabajo y a obedecer la ley. A cambio recibían protección y asistencia del Estado. En cuanto a las tierras, estaban divididas en sol del Inca o Estado y el pueblo. El imperio del Inca era monárquico. Si bien no existía propiedad privada, el Estado intervenía en todos los aspectos de la vida social doméstica. No se tienen datos que sugieran hambre o desequilibrios sociales. Las personas comunes se consagraban al trabajo y obedecían a la ley. En cuanto a la ingeniería, observamos que la diversidad cultural, geográfica, natural del Tahuantinsuyo hizo que los habitantes andinos desarrollaron diversas tecnologías para adaptarse al medio ambiente, haciendo así del imperio inca la cultura más avanzada de la Sudamérica precolombina. Lo más importante muestra de ese desarrollo se encuentran en la capital del imperio inca, Cusco, en el actual Perú, y en la ciudadela Machu Picchu, prácticamente esculpida en una montaña donde todos los elementos arquitectónicos y de ingeniería civil de una ciudad fueron empleados en armonía con la naturaleza. Los incas construyeron sus puentes en 5 modelos. Hay el modelo colgante, que eran elaborados con fibras vegetales trenzadas, siempre construían 2 y estaba en uso uno mientras al otro le daban mantenimiento. Puentes de troncos, apoyaban troncos sobre rocas o torres levantadas intencionalmente donde el río era menos ancho. Luego atravesaban palos amarrados con cabuya y encima colocaban ramas y piedras. El puente de piedra, como los de troncos, pero reemplazando las vigas de madera por losas pétreas. Los puentes de Oroya amarraban un cable de un margen del río al otro, por el que deslizaban una canasta con una persona y cosas adentro. Y los puentes flotantes confeccionaban balsas con materiales flotantes y encima colocaban una capa de tierra. A continuación les dejo unas actividades
son 5 preguntas sobre el control vertical de los pisos ecológicos. Recuerden que el control vertical era un ideal que compartieron muchos reinos serranos y posiblemente costeños. Este modelo, llamado también técnica de los archipiélagos, consistía en el control simultáneo de islas ecológicas por parte de un estado cuyo núcleo demográfico y centro de poder podía encontrarse a decenas de kilómetros de distancia. Entre las principales tecnologías agrícolas tenemos los canales de irrigación, los andenes, el guaro-guaro, el control vertical de pisos ecológicos. Lean las actividades, por favor. El mensaje de este día: en tus manos está tu futuro. Estudia y trata de ser siempre el mejor en todo. La vida te sabrá premiar. En los anexos, hoy tienen un video sobre el Machu Picchu, maravilla de la arquitectura e ingeniería andina. Recuerden leer siempre el libro de historia. Tengan todos ustedes un bendecido día.